Buenas noches, pues yo les quiero compartir esta escritura que es de Josué 1:7 y me gusta mucho. Se llama, bueno, esa se dice, es así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. De hecho, aquí también la tengo en una tablita, no sé si la alcanzan a ver. La tengo en el cuarto de mis pequeños. Qué bien. Empecé con mi niño, el más grande, con el Amán, porque él pues iba a ingresar a la preparatoria allá en la Ciudad de México. Y a mí me preocupaba. Creo que eso es normal en todas las mamás, que nos preocupamos ya cuando nuestros hijos pues de algún modo empiezan a agarrar su rumbo. Y yo estaba haciendo mucha oración. Digo, ¿qué escritura le pondré a mi hijo para que siempre la recuerde? Y a pesar de que él tenga aflicciones o cosas fuertes que tenga que enfrentar, él siempre recuerde esto. Entonces, al terminar de hacer oración y pedirle mucho al Padre, encontré esta escritura en el libro de Mormón, y en ocasiones me llega a decir que cuando él tiene pruebas fuertes en la escuela, recuerda siempre esta escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y que gracias a esta escritura, él ha podido tomar las mejores decisiones, que sabe que esta vida es de prueba y que eso no lo va a desviar del camino al que él quiere llegar. Bueno, esto se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Moqueda, y gracias, hermana Herrera, por su participación. Vamos a dar el tiempo entonces al presidente Nezahualcóyotl Salinas con el tema de descubrir y alcanzar tu potencial. Héctor, la maestra Valderas va a presentar el... Perdón, maestra. Sí, cierto, maestra Valderas, presente a nuestro ponente. Gracias. Gracias, Héctor. Hermanos Salinas, antes de presentarlo, quiero saludarlo muy amablemente. Nos conocemos desde muchos años, a su esposa, y quiero decirle que escuché su discurso que dio hace un tiempo allá en el Business College en Utah. Excelente discurso, hermano Salinas, me gustó mucho. Muy buen inglés, lo felicito. Excelente. Gracias. Ese discurso está en YouTube, hermanos, para los que los quieren escuchar. El hermano dio un discurso sobre guardar los mandamientos, del por qué guardar mandamientos. Me encantó, hermano Salinas. Muchas gracias por ese gran discurso que escuché esta mañana. Ya está. Bueno, el hermano Nezahualcóyotl Salinas nació un 2 de septiembre en Matamoros, Tamaulipas. Asistió a la escuela normal Javier Rojo Gómez, donde se graduó como profesor de educación primaria. Asistió al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, donde recibió una licenciatura en Relaciones Industriales. Tiene una maestría en Administración de Negocios por el TEC Milenio. En agosto del 2014, en un artículo de la revista Forbes, fue reconocido como el mejor urbanista de México. Ha trabajado para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como gerente de planeación, gerente de área de administración de materiales, gerente de área de facilidades físicas, gerente de alianzas estratégicas globales del Departamento de Autosuficiencia. En la Iglesia ha servido como presidente en la Misión México-Mérida, ha sido consejero del presidente de Estaca, obispo en diversas ocasiones en varios barrios, maestro de instituto, miembro del Sumo Consejo y misionero de tiempo completo en la Misión México-Monterrey. El 6 de abril del 2013 fue nombrado miembro del cuarto quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y fue relevado en octubre del 2018. Desde el año 2021 es el director de Asuntos Temporales del área México. El 1 de noviembre de 1989 se casó con la hermana Victoria Ochoa Pimentel
y actualmente son padres de 5 hijos y 6 nietos. Adelante, hermano Salinas, el tiempo es de usted y bienvenido. Y gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, hermano Salinas. Gracias, hermana Valderas. Estoy primero muy agradecido de esta invitación que me hizo Agrico. Quiero adelantar que no me considero alguien que puede enseñar muchas cosas, pero me preparé, Agrico, para esta presentación con mucho tiempo. He dedicado esfuerzo para lo que voy a presentar y espero les sirva. En diciembre, los muchachos el Instituto de Aragón, aquí en la Ciudad de México, me invitaron a dar una charla yo con mucho gusto la di, y Agrico me aconsejó que diera el mismo tema para ustedes hoy. Así que es la segunda vez que voy a compartir este tema y voy a utilizar una presentación. Si ustedes me permiten, voy a compartir mi pantalla y voy a guiarme por unos slides que están ahí y entonces vamos a seguir el flujo de esa presentación con algunas ideas que tengo, algunos pensamientos y después de esto, si lo hago yo suficientemente rápido, a mí siempre me ha gustado terminar mis presentaciones con una sesión de preguntas y respuestas. No sé, 10 minutos quizás, una cosa así. Pero también quiero que sepan que pueden hacer, si levantan la mano o algo, pueden hacer cualquier comentario que tengan durante mi presentación. Es más que nada informal, ¿no? Es una charla que quiero dar, no es una presentación no es una ponencia que quiero dar, ¿ok? Así que pueden opinar en lo que ustedes consideren mientras hago mi presentación. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Sí, tenemos esto aquí. Permítame. ¿Dónde lo tengo, este archivo? Permítame. Oh, yo creo que lo tengo aquí. Ahí voy, téngame un poquito de paciencia. Estoy moviendo aquí mis archivos. Este es. Ok. Muy bien. Déjeme ir al inicio. Aquí está, ¿lo ven? ¿Pueden ver la portada? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Lo ven? Ok, listo. He titulado esta presentación Descubrir y alcanzar mi potencial. Fue un tema desarrollado para jóvenes. Y el objetivo del tema es que encontremos la energía y el ánimo y el entusiasmo, la inspiración para descubrir hasta dónde yo puedo llegar en mi vida de probación en la tierra y cómo puedo alcanzar ese potencial siguiendo patrones que están en las escrituras y que nos dieron como ejemplo y además nos dieron como meta el mismo Salvador y nuestro Padre Celestial. Así que la primera pregunta que me gusta, con la primera pregunta que me gustaría iniciar es, ¿quién soy yo? ¿No? Si alguien nos preguntara,
¿quién eres tú? Normalmente diríamos, bueno, soy fulano de tal, el mismo nombre de uno tiene poder, ¿no? Tiene una cierta energía. Pero subiéndose al balcón un poco y viendo esta pregunta desde una perspectiva mucho más elevada o eterna, en esta escritura de Moisés, creo que encontramos la respuesta más profunda a quienes somos ustedes y yo. Ustedes conocen esta historia. Cuando Satanás se aparece a Moisés y le pide que lo adore, estas son algunas de las conversaciones que tuvieron en esa ocasión el enemigo y Moisés. Y dijo, y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Ya en ese versículo, Satanás estaba haciendo para lo que es experto, ¿no? Decir una verdad a medias o mentiras. Ustedes pueden identificar la mentira, ¿cierto? La mentira es cuando le dijo a Moisés, hijo de hombre. Y Moisés inspiradamente contesta. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios, ¿no? A semejanza de su unigénito. Y luego le dice, ¿dónde está tu gloria para que te adore? Le da 3 respuestas. Y yo me voy a concretar con la primera. Cuando le dijo, yo soy un hijo de Dios. Así que es muy interesante que Moisés sabía muy bien quién era. Y yo creo que para identificar el potencial que tenemos y también para identificar cómo podemos lograrlo, es necesario que todos tengamos una convicción de que nosotros somos hijos de Dios, que no somos hijos de los hombres, que somos hijos de Dios y que por ser hijos de Dios, literalmente tenemos atributos, características, rasgos de personalidad que son heredadas de nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestros espíritus, y que como hijos de Dios los traemos aquí en la tierra. Algunos de estos, a esta herencia real que tenemos, o esta herencia de dioses, los conocemos como, aquí en la tierra, como talentos, y algunos de ellos ya los hemos descubierto, y algunos de ellos quizás todavía no lo hemos descubierto, y algunos de ellos quizás ya lo hemos descubierto, pero lo hemos desarrollado como a medias o muy poco, o algunos lo hemos desarrollado mucho. De hecho, el Señor en Doctrina y Convenios le dice, bueno, nos da una invitación que ganemos hasta 100 talentos, ¿no? Y no creo que sea lo importante de esta invitación en números, sino el volumen, ¿no? O sea, desarrollemos hasta 100 talentos o muchos talentos. En ese sentido, el presidente Boyka Packer dijo, ustedes son hijos de Dios. Él es el Padre de su espíritu. Espiritualmente son de noble cuna, la estirpe del Rey de los cielos. Grábense esta verdad en la memoria y aférrense a ella. No importa cuántas generaciones de antepasados tengan, sea cual sea la raza o el pueblo que representen, el linaje de su espíritu se puede escribir en una sola línea. Son hijos de Dios. No es el objetivo de mi charla profundizar en el poder que tiene
el conocimiento de quién soy yo, pero, y especialmente porque ustedes son bastante maduros en el Evangelio, así que el conocer que soy un hijo de Dios, por sí solo, podría sacarme de casi cualquier problema que tuviéramos, o de cualquier desesperación a lo que enfrentemos, o cualquier desafío, el recordar quién es nuestro Padre, esto podría animarnos y ayudarnos a perseverar. Así que somos hijos de Dios, tal y como dice el presidente Packer, y nunca debemos olvidar esta verdad fundamental de nuestra existencia. Así que la primera pregunta que yo haría para reflexionar, y voy a invitar a que un par de ustedes la responda, o cuál es su reflexión, de una manera concreta para tener tiempo para las preguntas, si es que nos da tiempo al final. Pero la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esta verdad de que soy un hijo de Dios? O sea, ¿cuáles son las implicaciones para usted de eso? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Está muy difícil la pregunta? Adelante, hermanos, pueden participar. Buenas noches. A mí personalmente esa escritura que compartió me gusta mucho y yo creo que la implicación que ha tenido en mi vida es recordarme que tengo el potencial de hacer cambios en mi vida, de poder ser una mejor persona. A veces, pues como se lo dice o lo repetimos, pero se nos olvida que realmente tenemos una divinidad en nosotros y gracias a ello podemos realmente ser mejores personas. O en lo personal, es como a mí me ha ayudado y ahorita que lo recordaba, a mí me gusta cantar ese himno con mis pequeños y recordarles siempre que son hijos de Dios. Entonces, aunque suene algo muy pequeño o algo tal vez puede sonar muy trillado, realmente me ayuda a saber que puedo mejorar. Eso diría. Interesante, hermana. Muchas gracias. Fíjese que una vez, por cuestiones de trabajo, a mí me han enviado a trabajar a diferentes países. Y una vez me enviaron a trabajar a la República Dominicana. Estuvimos ahí, mi familia y yo, algunos años. Y era mi responsabilidad los como 27 países que hay en todo el Caribe. Son puras islas y algunos países del continente también. Y una ocasión fui a Haití, que era parte de mi área de responsabilidad, y tuve una experiencia muy interesante en Haití. De hecho, no muy agradable. No sé cuántos de ustedes conocen Haití, pero es uno de los países más pobres del mundo y el país más pobre de América. Y las situaciones son muy precarias, muy precarias. La religión de Haití, no la oficial, lo que dice la oficial, sino la más popular son religiones africanas, ¿no? Que adoran pues al mal, ¿no? Haciendo un sincretismo con santos de la Iglesia Católica y lo revuelven con dioses paganos de África. Y es muy complicado y además es bien difícil. Así que un día tuve que hacer un viaje entre Puerto Príncipe, hasta un lugar que se llama El Cayo, que está en el norte del país, muy cerca de las islas de las Bahamas. Y era un viaje, no hay carreteras ahí de pavimento en ese país, así que era un viaje en terracería por 7 horas. Y en el camino uno pasa por muchas aldeas y la construcción de esas aldeas más grande, que cuando digo más grande es una casa de madera grande, grandecita, era estas iglesias, ¿no? De esto que le estoy contando. Y uno tras otro, uno tenía que pasar enfrente
Y el viaje, además de ser terrible, de pasar por tantos de esos lugares, ¿no? Y ver las imágenes ahí en las paredes de estas casas, pintadas de una manera muy grotesca, me impresionaron al punto de que por 7 horas, ¿no? Pueden imaginarse ahí viendo todo eso y sintiendo lo que se sentía allí en medio de la nada. Yo le decía a mi compañero haitiano, Kamal se llamaba, oye, si aquí nos llegan a asaltar y me matan, jamás sabrán dónde quedé y nunca van a poder sepultar mi cuerpo. Era muy difícil. Así que llegamos a Lecay por la noche, aún no hay, bueno, en esa parte no había electricidad y encontramos una posada y bueno, finalmente me asignaron un cuartito chiquitito ahí arriba en un segundo piso, en un rincón, yo lleno de miedo, de temor, así les digo, de terror, ¿no? Todo oscuro, oliendo no muy bien y todo de madera, así que yo me acosté ahí en un camastro y con todas estas impresiones del viaje y de todo lo que había visto y sentido, tenía mucho miedo, me acuerdo. Así que yo llevaba mi computadora y la puse encima de mi pecho y la abrí para tener un poco de luz, ¿no? Y de recibir un poco de confort de esto. Y estaba muy preocupado, mi compañero no había alcanzado un cuarto, así que se quedó en la camionetita donde llevábamos. Ahí estaba yo medianoche sin poder dormir, con un montón de terror, después de haber hecho varias oraciones. Y ahorita que dijo la hermana del himno, así que en el momento de más desesperación, yo dije, bueno, ¿cómo le hago, no? Para poder dormir y que me acuerdo del himno, soy un hijo de Dios. Y yo dije, bueno, voy a cantar ese himno. Y entonces se le acabó mi computadora la batería, la cerré y empecé como un niño ahí acostadito en ese camastro a cantar Soy un hijo de Dios. Y eso ha sido el momento más hermoso para mí, el significado más hermoso de ese himno en esa situación. Y usted podría decir que era medio infantil y lo reconozco, ¿no? Pero quiero que sepan que ahí en ese lugar yo recibí el sentimiento de que yo realmente era un hijo de Dios y que Él estaba ahí conmigo y que nada malo me iba a pasar. Y entonces lo canté como 2 o 3 veces. Y a la tercera vez, yo creo me dormí. Con el cálido sentimiento de que realmente eso era cierto. De que yo era un hijo de Dios y que nada malo iba a pasar. Porque Él estaba cuidándome. Me recordó esa historia, no era parte del script, hermana, pero me recordó su historia al recordar el himno. Hay muchas implicaciones de esto. Así que, ¿cómo descubro mi potencial? O sea, si soy un hijo de Dios, entonces, ¿cómo le hago para saber qué es lo que se espera de un hijo de Dios aquí sobre la tierra, alejado presencialmente de Él? Y encontré, y esto en la experiencia y cosas que he leído y he visto, que hay cuando menos 4 maneras de cómo podemos descubrir nuestro potencial. La primera, hay que crear una visión para la vida. ¿Qué es lo que uno quiere lograr? Y hay varias técnicas para esto. Una que a mí me gusta mucho y lo aprendí de Stephen Covey en un libro que leí hace muchos años. Él daba algunas maneras de cómo lograr tener una visión, pero entre una de esas maneras y algo que yo hice siendo yo muy joven, dijo, bueno, hagan de cuenta que han muerto y ustedes escriben sus propias, sus últimas líneas que alguien de su familia o alguien que usted escoja va a leer en su funeral acerca de usted mismo, ¿no? Escríbalo, dijo él, ahí en el libro, ¿no? Escriba eso en una hoja de papel.
y escriba ese discurso que dirán de usted cuando usted muera. Y yo lo hice, yo creo que tenía menos de 30 años cuando lo hice. Y lo escribí en una hoja, lo refiné y lo mantuve esa visión, la tengo, esa hoja escrita, ahí la tengo. Ahora ya me la sé tanto de memoria que no la necesito traer, y no sé si alguno hijo mío o mi esposa o quien sea vaya realmente a decir eso de mí, pero me estoy esforzando que digan eso de mí. Cuando descubrí lo que yo quería que dijeran de mí en mi funeral, descubrí que casi todo tenía que ver con mi familia. ¿Tiene sentido, no? Tenía que ver con mi calidad de padre y tenía que ver mi calidad de hijo y de hermano. Esas eran las primeras líneas. Y también descubrí en esa visión que yo tenía una inclinación muy profunda por servir a otros. Y escribí que quería que dijeran que había dedicado mi vida a servir a otros. Y descubrí también que para mí el asunto de obtener conocimiento era muy importante. Y describí que este hombre le gustaba leer y estudió en varios lugares, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que quería que dijeran lo escribí. ¿Y saben una cosa? Aún cuando terminé de escribir ese documento, y no soy buen escritor ni nada, pero decía lo que yo quería que dijeran de mí, que era la historia de mi vida, ahí de una manera imperfecta, pero muy clara, ahí estaba mi visión. Y entonces empecé a trabajar fuertemente para que eso en la cual yo me proyectaba se hiciera realidad. Es una manera muy sencilla que se los doy, ¿ok? No está en este script tampoco. Pero, ¿cómo descubro una visión para mí? ¿Cómo lo identifico? Ahí está el ejemplo del hermano Kobe. Pero descubre las expectativas que tu Padre, perdón, celestial tiene para ti. Sigue el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Sed como Él es. Hay que escudriñar la bendición patriarcal y escoja líderes inspirados, mentores que se puedan seguir y hable con ellos, siga algunos ejemplos, pero tenga inspiración, tenga una visión de dónde quiere llegar y vea qué hombre o qué mujer ha llegado a esos estadios donde usted quiere llegar y vea lo que hizo, hable con ellos, lea sobre ellos y algo de lo que ellos hicieron puede aplicar a su vida personal y a su viaje para lograr su visión. El presidente Gordon B. Hinckley dijo esto, algo muy interesante en cuanto a las expectativas que el Padre Celestial tiene para uno. Miren qué linda cita, miren, les va a gustar esta cita. Dice, el Señor nunca ha dado una lista de profesiones ordenadas de más importante a menos importante. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, no me preocupa lo que quiera hacer en tanto que sea algo honorable. Podría ser mecánico de autos, albañiles, plomeros, fontaneros, electricistas, médicos, abogados o comerciantes. En la profesión que escojan, aprovechen la oportunidad de capacitarse para ello y saquen el máximo provecho de esa oportunidad. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad, al Señor no le preocupa tanto a qué se va a dedicar, ¿ok? No le preocupa tanto. Lo que le preocupa es qué hace con eso. Estaba leyendo hace poco, yo he tenido algunos estudios, bueno, no he tenido, he hecho algunos estudios muy empíricos, muy personales, acerca de la prosperidad, del verdadero significado de la prosperidad. Así que Agrico Lozano, en 10 años, si me quiere volver a invitar, ese es un tema que me encantaría abordar, ¿ok? Y en mis estudios acerca de la prosperidad, una de las cosas que descubrí que el Señor permite que haya ricos y que haya pobres. Y la razón para ser rico es para que lo que tengas lo compartas con los pobres, así que tú seas humilde y los pobres se puedan levantar, ¿no? Doctrina y Convenios dice eso. Pero tiene que ver con compartir.
y tiene que ver con lo que haces con lo que el Señor te da. Ese es uno de los elementos críticos de la prosperidad. El qué haces con la abundancia que Dios te da. Uno puede ser rico, pero no, quizás no sea próspero. Uno puede ser pobre, pero es próspero. Puede ser próspero, ¿no? Todo depende de qué haces con eso. Así que el Señor no le importa mucho a qué te dedicas, sino lo que le importa a Él es que le saques el mayor provecho a esa oportunidad. Así que dedícate a lo que te gusta, a lo que te apasiona y sácale el mejor provecho a esa oportunidad. Ahora, hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo de todas las cosas. Si hay algo honorable, algo digno de alabanza y un talento en su máxima expresión, llevado a su máxima expresión, es Jesucristo. Así que uno de mis consejos es leamos frecuentemente el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón, especialmente las partes cuando él vino a las Américas. Y yo creo que ahí hay lecciones maravillosas acerca de qué debemos hacer. Así que identificamos y logramos nuestro potencial cuando seguimos el ejemplo de Jesucristo. Ahora, pero poco a poco, ¿ok? Este es uno de los grandes problemas de la juventud, que cuando escucha historias como las que estamos cantando ahora, ellos lo quieren lograr en 2 días y se desaniman y ahí vienen muchos problemas de desánimo, pero el Señor dijo, poco a poco. Y dice, y yo, Juan, doy testimonio de Cristo y gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Cristo. Y yo, Juan, vi que no recibió la plenitud al principio, mas recibió gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Y por eso fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. ¿Qué les parece la escritura? ¿No es interesante? ¿No? Es bien clarísima. Es poco a poco. Es un poco aquí y un poco allá. Es recibir una cosa y recibir otra cosa y desarrollar una y seguir con la otra y no cansarse. Es tener la actitud de aprender a lo largo de toda tu vida. Yo creo que esa es una manera de lograr el potencial que necesitamos. Por ejemplo, en Alma 7, en el Libro de Mormón, hay una escritura maravillosa acerca de algunos talentos que nos llevarían a lograr nuestro máximo potencial. Ahí está. Ser humildes, sumisos, dóciles, que a uno lo pueden tratar bien, que no sea uno muy complicado, llenos de paciencia, longanimidad, moderado, diligentes en guardar los mandamientos, ser humildes para pedir y ser agradecidos. Ahí está, por ejemplo, una buena manera de lograr el potencial. Y me gusta esta manera porque no habla de los resultados de fuera de nosotros, sino nos está hablando de los fundamentos espirituales o, como diría Nefi, de los facultades del alma que necesitamos desarrollar y entonces los resultados vendrán si los queremos. La última o una de las últimas, hay que escudriñar la bendición patriarcal. Dice el presidente Thomas S. Monson, tu bendición patriarcal se diseñó para ser un mapa para tu vida y en ella encontrarás sugerencias, pistas, referencias y a veces profundas, y a veces declaraciones profundas o listas profundas de tus dones y talentos. Para entenderla en un nivel más profundo, necesitas estudiarla y meditarla. Necesitas tratarla como tu escritura personal y pasar tiempo escudriñándola cuidadosamente. Amén, les diría esto, les doy mi testimonio. Yo tengo mi bendición patriarcal aquí en mi escritorio de mi pantalla. Ahí está siempre, la tengo siempre.
siempre la consulto. Cuando tengo que tomar decisiones, la consulto. Y cada vez que siento que ando medio perdido, tratando de encontrar mi visión, la leo y eso me da, que es como una brújula que me dice, ahí está tu verdadero norte, ahí está el potencial que Dios espera que logres sobre la tierra. Así que les recomiendo que escudriñemos la bendición patriarcal. Y sigue los ejemplos de líderes inspirados. Identifica algunos, quizás debes empezar con tus padres, le decían los jóvenes, o nuestros hijos, o hermanos, o gente que conocemos. Quizás en este mismo grupo haya personas que tienen talentos desarrollados de una u otra cosa que sería bueno seguir, hablar con ellos. Hable con ellos, pregúnteles cómo lograron éxito en la vida. Busque patrones en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, aquí en primer Nefi 17 aprendí cómo uno puede salir adelante cuando los hermanos no quieren ayudarle a construir una casa, un carro o cualquier empresa, ¿no? O hacer un acto de servicio. ¿Qué hacer cuando soy el único que quiere hacer las cosas? Y ahí hay un ejemplo magnífico en primera Nefi 17. Y después tengo una lección de liderazgo que no sé si quisiera entrar en este asunto. Quizás sí, o bueno, lo voy a dejar hasta aquí, porque la otra es una clase más de liderazgo que de principios, o es una aplicación más que principios de lo que he hablado ahora. Pero vamos a hacer una pausa aquí, y es posible que con nuestra conversación que va a empezar ahora necesite entrar a esa segunda parte. Pero díganme, ¿qué piensan hasta ahora? ¿Qué han sentido? ¿Qué impresiones han tenido acerca de lograr el potencial o encontrar lo que Dios quiere o el potencial que Dios quiere que logre? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus pensamientos? Vamos a abrir entonces esta conversación. Y si tienen alguna pregunta del tema, por supuesto que lo podríamos discutir entre todos. Dígame, no sean tímidos, ¿ok? Yo quiero leer en el chat, perdón. Sí. El hermano Ernesto Pelé nos compartió un mensaje que dice, podemos llegar a ser como él. Correcto, hermana. Y es lo que dice tercer Nefi 27, ¿no? O sea, es la invitación. O sea, podemos llegar a ser como él. Hemos aprendido que no podemos llegar a ser como él sobre la tierra, ¿no? Pero eventualmente podemos llegar a ser como él en la eternidad. Es totalmente correcto. Sí, es así. Es cierto. Muy bien, Agrícola, tú tienes la mano levantada. Sí, presidente, a mí me impresionó mucho la explicación que da el presidente Monson de la bendición patriarcal. Yo nunca la había escuchado, nunca había escuchado esa, había escuchado otras, pero esa me impresionó mucho, la manera tan desglosada como podemos apegarnos a nuestra bendición patriarcal. Nos da una metodología, unas herramientas, cómo podemos entrar a las tripas de nuestra bendición patriarcal, y me gustó mucho, me dejó muy impresionado. Bien, excelente. Agrícola, antes de que cerremos la sesión, yo voy a poner toda mi presentación, incluyendo la segunda parte de la que no he hablado, en el chat, ¿ok? Muy bien. No, para excelente. que lo pueden sacar de ahí. Gracias. Puedes tomar más tiempo, presidente, no hay ningún problema, como tú. Ok. Adelante, sale, pues. Magnífico. Díganme, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Estoy muy interesado en escucharles. Hermano, se me fue tu apellido, pero el que dirigió el programa, perdóname que Isaías, no. Isaías Martínez, sí. Exacto, Isaías, por favor. Mira, la pregunta que hiciste al principio de qué implicaciones tiene, pues remueve los cimientos, esa pregunta, porque a medida que va pasando uno en la vida, uno tiene que replantearse con más experiencia, con más madurez, ese principio. Entonces, ¿qué implica saber que es un hijo de Dios? Pues implica una responsabilidad personal y colectiva. Implica una inducción al arrepentimiento, a la mejora continua,
a tener una mente ordenada, ser bondadoso, ser misericordioso. En pocas palabras, ser semejante al Salvador. Entonces, el saber que es el saberse o asumirse un hijo de Dios, pues lo es todo. Así cierro mi comentario. Lo es todo. ¿Todo qué? Toda mi existencia. Bien. Porque se asume uno como ser eterno. Existimos antes, ahora y después. Y más con esa convicción, pues yo creo que le da mucho orden a nuestra forma de pensar y la forma en que conducimos nuestra vida y nuestros asuntos personales. Ese es mi comentario, Luis. Gracias. Muy bien, magnífico. Gracias, Isaías. Carmen y después Ajax y después Heréndira. Gracias, buenas noches, hermano. Me está gustando mucho su presentación y me está ayudando también. Yo creo que no se aplica solo a los jóvenes, sino también a nosotros. Le tengo una pregunta precisamente sobre los jóvenes, hermano. ¿Usted a qué cree que se deba que algunos jóvenes encuentran su pasión con mucha facilidad y a otros les cuesta mucho trabajo encontrar su camino? Muy bien, hermana. Pues nos pasa a todos, ¿no? O sea, algunos son fáciles, somos más difíciles, otros más fáciles. No se nos da tan fácil algunas cosas. Y hay demasiados factores a mi manera de ver, ¿no, hermana? Muchos factores. Y algunos factores internos, otros factores externos, ¿no? Que tiene que ver con esto. Pero a los jóvenes hay que tenerle paciencia, hermana. Hay que tenerle mucha paciencia y amor, ¿no? Y hay que conducirlos. Los jóvenes necesitan ejemplos a quien seguir. Hoy mismo hay urgencia de buenos ejemplos a seguir. Yo he descubierto, mire, lo voy a decir muy rápido, perdón porque es un asunto personal, pero cuando yo terminé la prepa, y yo soy crecí en un pueblito muy pequeño, no sé, menos de 1,000 habitantes, allá en Quintana Roo. Nací en Matamoros, Tamaulipas, pero me crié en Quintana Roo. Y hermana, yo pues quería seguir estudiando, pero en aquel entonces, que apenas acababa de ser estado, el estado de Quintana Roo, era un territorio antes, pues no había escuelas superiores. La única escuela superior que había era la normal para ser maestro. Y aunque yo no estaba en mi mente ser un maestro, ¿no? Adivine qué hice. Pues me metí a ser maestro, ¿no? Porque era lo que tenía ahí ahí enfrente, era mi mayor posibilidad que tenía y lo hice con toda mi pasión. Estudié. Se fue tu micrófono, tu sonido, Netza, no te escuchamos. Creo que el problema lo tiene en su señal, porque está congelada la imagen y no nos escucha. Ah, ok. Puedes hablarle por teléfono, Nicole, para ver qué podemos ayudar. Sí, deja marcarle. Ya está ahí, ya está ahí el presidente, ya. Okay. El micrófono está apagado, presidente. A mí se me fue ok, pero así que yo le diría a todos los jóvenes, anímese por hacer algo digno y noble y métale todas las ganas a eso y el Señor se va a encargar de tomarlo de la mano y guiarlo por el camino que él necesita, lo va a necesitar. Una cosa que he aprendido en mi vida es que todo lo que aprendemos, que es justo y bueno, todo, Dios lo va a requerir en algún momento de tu vida para servir a otros. Se los testifico. Por eso es bueno aprender todas las cosas, porque Dios te lo va a pedir para que ayudes a alguien. Les testifico eso. Y uno sirviendo encuentra su misión, encuentra lo que Dios quiere que haga y siempre va a ser alrededor
de utilizar lo que sabes para ayudar a otro. Respuesta un poco larga, hermana, pero eso es lo que yo creo, ¿ok? Así que si un joven no encuentra o no sabe exactamente cuál es, a dónde debe estar su potencial o cuál es, yo le aconsejaría, ok, a mi hijo, ¿cuál es lo que más puede hacer usted que es noble y justo? Hágalo. Y empiece. Y métase con toda su pasión. Y siga aprendiendo, siga esforzándose, siendo digno. Y el Señor lo va a conducir por veredas que normalmente ustedes deben de saber igual que yo, que normalmente las veredas en que el Señor nos lleva son muy diferentes a las expectativas que teníamos cuando éramos jóvenes. Ok, siguiente. Perdón, quiero leer un mensaje en el chat, hermano. Adelante, hermana. La hermana Adriana nos comparte. Es cierto, y de hecho el presidente Gordon dijo que los jóvenes necesitan más ejemplos a seguir y menos crítica. Es correcto, hermana. Es correcto. Y saben que ustedes saben eso al igual que yo. La verdad es que los jóvenes necesitan menos regaños y más ejemplos a seguir, ¿ok? No pueden motivar a los jóvenes ahora que ya no van a tener líderes. Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién seguía queriendo El comentar hermano algo? Ajax. Bueno, Hermano Ajax. buenas noches, qué gusto escucharle. Francamente, desde antes de que empezara este momento, permíteme, Alberto, cállate. Aquí mis perritos quieren participar, pero ahorita los vamos a silenciar tantito. Su trayectoria. Mi respeto, mi hermano, toda la experiencia que ha acumulado durante todo ese tiempo, tanto en lo secular como dentro del campo del servicio a la iglesia. Me imagino que usted nació por el área de Bacalar. Sí, ahí crecí, exactamente. Pegado al otro río de la frontera del norte, en el desierto, en Piedras Negras. Pero sí, Quintana Roo fue el último territorio, pero tal vez también el estado que primero brilló por su corrupción, con este gobernador que tuvieron. Y tuve la suerte de ir a conocer ese lugar en situaciones muy tristes y conocer lo feo de esos lugares. Pero ahorita que le escuchaba a usted platicar sobre su recorrido de 7 horas sobre esa terracería, en esa gran isla, yendo a Puerto Príncipe, me hizo pensar muchas cosas lo que usted iba sintiendo, la manera en que usted nos iba compartiendo y relatando. Y bueno, ya habían comentado del himno Soy un hijo de Dios, y yo iba siguiendo su relato con la letra y la enseñanza de este himno. Y yo me preguntaba, cuando usted iba en el camino, obviamente no iba pensando en ese himno, porque usted lo recordó ya hasta que estaba usted ahí alumbrado con la pantalla de su lap. Pero cuando se recorre estos caminos con la pobreza que usted expresa, en una isla tan parecida al lugar donde usted nació, con unas bellezas naturales impresionantes, con casas sencillas, donde usted sabe con qué cariño, aún con la pobreza, viven estas familias, ¿era difícil recorrer este lugar viendo que también son hijos de Dios? Y que hay tanto miedo a estas personas donde tal vez yo solo soy el que me considero hijo de Dios. Se lo pregunto porque muchas veces la gente que son vistas de esta manera, que no están a la altura de los demás, es difícil sacar esa fuerza, ese valor interior para luchar por el tema que usted está exponiendo ahorita. Porque nos van formando a sentir que no somos del nivel de las culturas superiores. Y esto me estaba dando vueltas mientras yo a usted le escuchaba. Y estar con ese miedo, sus razones justificadas se tenía, pero también refleja el concepto que tenemos de un pueblo cuando por circunstancias históricas y por manejos económicos internacionales
van dejando a países en esta situación de pobreza. Correcto, correcto. Entonces, lo hago notar ahorita porque pues tengo la oportunidad de compartirlo con usted y poder escuchar su visión ahora con toda esta experiencia que tiene, con esta visión del evangelio, pero a veces nuestras culturas nos hace sentirnos por encima. Sí, claro. De los que no tienen todas estas bendiciones, todos estos privilegios. Usted dijo de las escuelas ahí donde nació, y Puerto Príncipe, ¿qué oportunidad tiene de crecer si su país no les ofrece más que esto? Claro, mencionó ahorita en el último texto que nos compartió, no importa que sea mecánico, que sea carpintero, barrendero, lo que sea, no importa. Pero si adentro no se tiene esa convicción, esa seguridad, si no la sembramos desde la escuela, desde los hogares, no sé, en la misma comunidad, es bien difícil. Más cuando el país no tiene los recursos para poder lograr y vivir un poquito a como nos impresiona la vida del sueño americano, que pensamos que eso es estar realizados. Por favor, gracias. No, gracias, hermano. Y sabe una cosa, yo comparto su visión. Y se lo digo muy sinceramente, gracias por el comentario y comparto lo que usted dice, pero al 100%. Gracias, hermano. Lo digo sinceramente, gracias. Perdón, hermano. No, perdón, ¿nos puede usted comentar qué hacer con un sentimiento así? ¿Cómo ver a las otras personas también como un hijo de Dios? Claro. Por eso fue mi comentario. Perdón, no hice la pregunta. No, excelente. Y yo creo, hermano, creo que mientras usted exponía su pensamiento, yo pensaba en el ejemplo de Jesucristo. Él es un ejemplo perfecto de lo que usted estaba mencionando, ¿no? Todo su ministerio, la mayoría de su ministerio, no voy a decir todo, la mayoría de su ministerio estuvo encaminado en darle la mano a esas personas, ¿no? Así es, totalmente. Y yo creo que ese es un buen ejemplo que hay que seguir. Por eso yo decía hace rato que el verdadero potencial de una persona se encuentra al servir a otras, ¿no? A elevarse al nivel que Dios espera que se eleve, no al nivel que uno quiere que se eleven. Así que bien hecho. Y gracias. Ese sería mi comentario. Déjeme el siguiente. completar la pregunta. Permítame tantito, dado que usted mencionó la otra parte. Al mencionar al ejemplo de Jesús, para seguir a él, traté de buscar en lo que recuerdo de las escrituras, de lo que él vivió, lo que enseñó, lo que hizo, y no pude recordar ni un solo ejemplo laboral de Jesús, como para saber cómo hubiera sido trabajar. O sea, hasta me pregunté ahorita, bueno, ¿y de qué vivió Jesús? Si no trabajaba, parece ser, ¿no? Entonces, no sé si hay algún ejemplo laboral de Jesús. De Pablo, digamos, hacía sandalias, creo, no me acuerdo ahorita, ¿no? Y de algunos menciona los pescadores, pero de Jesús traté de encontrar algo más concreto con respecto a la profesión o esto, y no encontré, tal vez se me escape a mí, hermano. Bueno, hermano, gracias por la pregunta. Yo tampoco he visto en qué trabajaba, pero como estaba en una misión de 3 años, así como los misioneros, no trabajan y se dedican al servicio nada más, supongo que era algo como eso. Tiene razón. Perfecto. Sí. Gracias. Okay. Gracias. Siguiente. Muy bien. Esta conversación está bastante bien. Vamos con otro más. Perdón, ¿puedo leer un mensaje del chat? Sí, hermana, claro. Okay. Bueno, el hermano Ernesto nos comparte. En esta dispensación, el Padre nos ha dado 2 Urims y 2 Tumims personales. La bendición patriarcal y el libro de Mormón. Bien. Listo, hermana. Concuerdo con eso. 100%. Y tal vez otro, ¿no? Las palabras de los profetas vivientes. Tal vez otro, sí, claro. Muy bien. ¿Qué más? Adelante, hermana. Hermana Lamara, a sus órdenes. Hermano, muchísimas gracias por ese entusiasmo que nos comparte, que se demuestra, que se le ve, que se le escucha. El primer principio que yo aprendí hace más de 26 años fue en una clase de Sociedad de Socorro, donde nos dijeron que éramos unas hijas de Dios
y que pertenecíamos a un grupo mundial de mujeres de servicio. Y haga de cuenta que estaba yo así como sentada, mal sentada, y hasta me levanté y dije, ah, caray, de lo que podemos ser, el potencial que tengo, la maravilla que está en mis manos para poder desarrollarlo. Fue una clase que jamás se me va a olvidar y siempre lo recuerdo, ahora que usted lo estaba mencionando. Una ocasión que estuvimos de paseo en Chiapas, allí en el Cañón del Sumidero, cuando uno va atravesando en esa lanchita, me sentí tan chiquitita, pero tan mínima, pero al mismo tiempo, el Señor sabe que estoy aquí. Él me conoce, Él sabe de lo importante que somos cada una de nosotros, y yo me refiero a unas, porque pues de ese lado estoy. Súper maravilloso ser mujer, ser su hija, de las más amadas, de lo que nos apapacha, de lo que se está preocupando por nuestras necesidades. El año pasado participé en este grupo de Énfasis Y, y yo me vine con el corazón, pero bien quebrado, porque vi a muchos jóvenes que llevaban depresión, que iban con esquizofrenia, y yo quería transmitirles lo mismo de lo importante que son esos jóvenes, sacerdotes de la iglesia, mujeres maravillosas con un potencial, pero a veces no se puede. Yo estaba con ese ánimo así, parecido a lo que usted lo manifiesta, pero hay eso, los factores, situaciones, lugares donde viven, problemas familiares, razones hasta económicas, vamos, ¿no? Pero a partir de ese día yo hablé con mi líder, con mi presidente, por ese sentimiento que no sabía qué hacer, cómo poder ayudar, cómo poder poner ese granito de arena para que contagiarlos y que todos los días supieran que eran unos hijos de Dios. Y él solamente me contestó, hermana, solamente recuérdeles y solamente acérquese más a ellos, ámelos. Y lo que vino a mi mente tan maravilloso que antes yo les decía, chamacos, y esos chamacos, pero no, yo misma me puse una meta de decirles, son unos jóvenes, son unos hijos de Dios. Y a partir de ese día yo tuve una visión diferente para ponerme en sus zapatos, ponerme en su situación, y entonces a lo mejor yo no lo arreglaba, pero sí podía yo recordarles y verlos como lo que son, con ese potencial divino. Bien. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Saben, yo no sé, ustedes supongo que son padres, algunos de ustedes, y saben que fíjense lo que yo descubrí. Padres y abuelos. Un minutito. Una vez, mi esposa y yo, después de varios años de casados y de tener hijos, llegamos a aprender una verdad que nos ayudó grandemente para entender primero a nuestros hijos jóvenes y a la juventud en general. Por muchos años, quizás, no sé, 16, 17 años de nuestra vida como padres, nosotros llegamos a convencernos de que nosotros teníamos el control de nuestros hijos. Y mientras más convencidos estábamos de eso, más dolor sentíamos a veces. Hasta que un día, y hoy no diré cómo lo supe, pero hasta que un día entendimos que Dios tiene el control y que siempre lo ha tenido y que más nos vale darle el control a Él y no intervenir en ese control. Porque Dios es el padre de nuestros hijos y de esos jóvenes. Y Él no los olvida, ¿ok? Él es el primer padre antes que nosotros. Él no los olvida, nunca los va a olvidar. Es imposible que los olvide. Y es mejor aprender, quizás para algunos tarde o para algunos temprano, que es mejor aprender a darle, a no ponernos en medio de cómo Dios está queriendo salvar a sus hijos. Mejor ser un instrumento en vez de un obstáculo.
Y eso siempre pienso de los jóvenes. Cuando veo jóvenes que no están muy bien o que no encuentran su potencial, yo siempre pienso, Dios está a cargo. Y algo va a pasar en su vida o algunas cosas van a pasar en su vida, en donde Dios va a hacer su obra de una manera misteriosa que va a salvar a ese joven, como lo hizo conmigo. ¿Ok? Como lo hizo conmigo. Tampoco conmigo hubieran dado un centavo cuando yo era joven. Y lo hizo conmigo. Y reconozco que fue Dios el que movió los hilos de mi vida de la manera en que solamente Él puede hacerlo. Y me rescató una y otra vez hasta ponerme en un lugar donde yo pudiera servir mejor. Te los testifico de eso. Muy bien, uno más. A ver, ¿quién más tenemos ahí? La hermana Xochitl. Adelante, hermana Xochitl. Sí, la escuchamos, hermana Xochitl. Un momento, por favor. Y yo después creo que de esta intervención, uno más y creo que voy a empezar a terminar, que ya llevamos 1 hora y piquito. ¿Okay? Ok, bueno, voy a empezar mi comentario de esta manera. De igual manera, yo crecí en muy chiquito, en el estado de Nayarit. Solo viví ahí hasta los 13 años. Después de ese tiempo yo tuve que salir de mi casa. Mi mamá murió. Solo vivía mi papá y mis hermanos. Vengo al estado de Sonora y aquí en el estado de Sonora pues estuve de un lugar a otro, con una familia, con otra, buscando un lugar seguro. De ahí pues me trasladé a Sinaloa y de ahí me volví a regresar a Sonora, que fue a Nogales, donde conocí la iglesia. Escuchando la charla, me puse a reflexionar y a meditar precisamente en las bendiciones, exactamente. Yo creo que 1 centavo era mucho si hubiesen dado por mí en la juventud, ¿no? Porque la verdad, ¿por qué? Porque en ese momento, no sabía exactamente quién era. Yo creo que ni yo lo hubiese dado, ¿sí? Pero el saber que soy una hija de Dios con un potencial divino, que fui creada para venir a esta tierra a progresar, que hoy puedo desarrollar talentos, que hoy puedo tener progenie y que tengo la bendición y la oportunidad del día de mañana lograr la exaltación después de cumplir con mis propósitos y mis metas aquí. Creo que debería de abrirnos un panorama de una manera estratosférica. Hay una pasión, me encanta desde que soy niña, la lectura y el escribir. Muchas veces creemos que por ser personas que venimos de una familia donde no hay recursos suficientes, no podemos desarrollar talentos como un escritor, como un músico o personas que se podrían decir de renombre. Claro. Y yo hoy he comprobado que no es así. Bien. He podido ir comprobando poco a poco que realmente el Señor se vale de pequeños medios para ayudarnos a crecer en todos los ámbitos. De acuerdo. Hoy soy obrera en el templo y jamás me vi ahí. Jamás me consideré apta para estar ahí. Pero realmente ratifico que el Señor no ve ni lo grande de nuestra estatura, ni lo físico, ve nuestro corazón. Claro. Y realmente puedo testificar que somos hijos de Dios. Muy bien, hermana.
Gracias por compartir su historia y sus sentimientos. Gracias, hermana. O el último. ¿Quién va a ser el último? Es la hermana Grisi. A ver, hermana Grisi. Encantada. Un placer escucharlos a todos y especialmente con respecto a lo que decía de la profesión de Jesús. Bueno, realmente sabemos que nació, sabemos la procedencia de Jesús y sabemos todo por cómo fue su nacimiento y todo lo demás, pero bueno, él creció con José y José tenía una carpintería. Así que copió el oficio de su padre que lo crió. ¿A qué se dedicó? A la carpintería, realmente. Más allá de que podría haber sido ayudante nada más y desarrollar el oficio. A tal punto que tenía las actitudes de un carpintero en cuanto a la fortaleza para poder llevar la cruz, ¿no? No era una persona intelectual, con una estructura física de una persona intelectual que nunca haya hecho ningún esfuerzo, sino era una persona apta para todo ese potencial que tenía, a lo cual fue predestinado, ¿no? Con respecto a ¿por qué no se habla mucho de eso? Porque no era trascendental hablar de eso. Él tenía una misión y el espacio para las escrituras no era saber a qué se dedicaba Jesús, sino su ministerio, ¿no? Si hubiera sido importante eso, lo hubiera puesto también. Quizá hubiera dicho, bueno, también me casé, tuvo hijos, bueno, cumplió con todas las leyes, pero esas cosas no están especificadas, ¿no? Pero con respecto también a la situación de los jóvenes y a la situación de pobreza y desigualdad en la sociedad, como es misionera o misionera retornada, he visto he estado en lugares con muchísima pobreza y en climas muy fríos, en zonas de frontera, y realmente, y también el Evangelio cambia las vidas, el Evangelio transforma las vidas. Esas personas, no importa la condición en donde estén, no importa, en el libro Mormón veíamos que los lamanitas estaban en una terrible condición de desigualdad y con un montón de situaciones horribles, y sin embargo cambiaron su postura, ¿no? Les llevó tiempo, les llevó cambios, pero lo pudieron hacer. Y entonces el Evangelio es la que transforma a las personas. Es Jesucristo, el Espíritu Santo, y eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Y para terminar, me hicieron recordar una familia que era extremadamente pobre en San Martín de los Andes, bastante retirado del centro. Solamente tenía una pieza y una cama. Y ellos comían ahí, tenía 2 hijos, y la esposa y el esposo. Y nos invitó le estábamos enseñando las charlas, y nos invitó a almorzar, porque también en algún momento compartieron el almuerzo con nosotros, y nosotros nos preguntamos cómo iban a hacer, ¿no? Y nos sentamos ahí con ellos en la cama, y realmente no importó el espacio, importó su corazón, ¿no? Entonces, y me regaló la hermana, que quería buscarlo, no lo encuentro, desarmó un montón de saquitos viejos e hizo almohadones, y los vendía o los ofrecía, y bueno, y tenían una forma de subsistencia, y eran una familia feliz. Entonces, realmente el Señor por pequeños medios hace su obra, y Él nos elige a nosotros, no nosotros lo elegimos. Gracias. Muy bien. Gracias, hermana. Hermanas y hermanos, yo necesito empezar a cerrar la conversación. Les agradezco muchísimo la invitación. Me siento muy honrado de haber estado compartiendo algunas ideas con ustedes.
Y también gracias por sus comentarios. Han sido bastante profundos y lo agradezco muchísimo. Quiero terminar diciéndoles que yo tengo un testimonio acerca de Jesucristo y de mi Padre Celestial. Yo he puesto mi esperanza en Jesucristo para que me salve y me lleve de regreso a la casa de mi Padre Celestial. Bueno, tengo una hermana que está levantando su mano y necesitamos terminar. Hermana, le voy a dar el tiempo, pero tiene que ser muy, muy corto porque no quiero abusar del tiempo, ¿ok? Me apena abusar del tiempo. Así que, hermana, vamos, adelante. Hermanito Netzahualcóyotl, espero me recuerde. Soy Ana María Juárez de León, representante del CRAS cuando vino a la estaca Cuernavaca. Sí, hermana. Yo me acuerdo que yo me esmeré en poner una exposición de artesanías, tejido, cocina y todo. Pero hubo un momento que usted me dijo, y lo he tomado muy en cuenta, me dijo, hermana, no sigas jugando a la cocinita. Y yo lo entendí, hermano, porque le habíamos dado más interés a las cosas, digamos, a las cosas diarias que a lo espiritual. Eso es una, y esa ha sido mi guía, y lo he contado cuando quiero que las hermanas y los hermanos me oigan, que primero está lo espiritual. Y después está lo demás. Otra, lo felicito porque usted empezó de abajo y usted sabe y siente y se dedica a ayudar a todos, a los que más puede, porque conoció lo más pobre, lo más, la gente más olvidada. Lo admiro porque yo trabajé en San Pedro Chenaló, en Chiapas, donde no se habla puro central Tzotzil. Trabajé en Zaclum, que quiere decir tierra blanca. Y ahí le voy a decir, encontré a mis hermanos y yo desde entonces dije que los más pobres eran los hijos de Dios. Yo no conocía el evangelio. Pero ahí supe que los más pobres y más desamparados, por eso ellos eran los hijos de Dios, porque Dios empezó su ministerio y nació entre los pobres, en un pesebre, y no eran ni pesebre, eran una cueva. Bueno, ahí en San Pedro Chenaló yo vi que la gente en el municipio con los que conviví más cercanos, ellos no saben lo que es robar. A mí me dio pena, yo soy profesora de primaria, me dio pena llegar y íbamos subiendo una encuesta, una subida muy empinada, y yo iba sobre de un caballo. Y vi un machete de cinta que estaba tirado en medio de la serranía. Estaba tirado el machete, donde no había por ahí gente alguna, y si alguien pasaba iba a ser en 2, 3 días. Y le dije a la persona que me iba acompañando, mira hijo, levanta ese machete. Él no me entendía en español, pero yo me hice entender. Levanta ese machete y llevémoslo. ¿Y qué cree que me dijo? Indio no roba. Este machete tiene dueño. Lo agarró y lo clavó en el árbol. Le digo, hijo, ¿se lo van a llevar? Dice, no. Nos fuimos. Cuando nosotros regresamos, el machete no estaba. Y le digo, ya ves, le dije, ya se lo llevaron. Dice, no, se lo llevó el dueño. A los 2 días estábamos jugando básquet
y yo vi el mismo machete y le digo, mira, aquí está el machete, y dice, él es el dueño. Me sentí como cucaracha achurrada. ¿Por qué? Porque yo, según con mi cultura, que los había yo ido a, ahora sí, había yo ido a llevarles la cultura, según yo, fui y me encontré con que ellos no sabían lo que era el robo, no nada. Yo tampoco quería robarlo, pero ellos me enseñaron que ellos se cuidaban entre ellos. Entre ellos no había un abuso cual ninguno. Eran tan inocentes que cuando se iban al río, todos se iban a bañar al río y no había esa morbosidad. A mí me invitaron a bañar. Cuando yo vi cómo se estaban bañando, les dije, hijos, tengo mucho frío, yo me regreso a casa porque me siento mal. Me regresé a la escuelita donde me habían hecho. Entonces, he ahí, esa es la cultura de nuestros antepasados, de los lamanitas, de los nefitas, porque nosotros, nuestra geografía del sur, de por esos lados, ahí está nuestra gente. Y usted fue a otro lugar donde traían la cultura egipcia, donde pues desgraciadamente traen otros principios, y ahí está nuestro reto, llegar a vencer todo aquel principio que sea contrario a la voluntad de Dios. Hermanito, lo felicito y espero que nos vuelva a visitar. Bueno, yo me encantaría volver a hacerlo. La próxima charla, si me invita a Agrícola, va a ser hablar de la prosperidad. Les va a encantar, ¿ok? De la prosperidad. Es un tema hermosísimo, así como lo acaba usted de explicar. Hermosísimo. Muy bien. Gracias, hermano. Anotado, presidente, ya te anotamos. Ok, bueno, hermanos, déjeme ir acabando. Hermanos y hermanas, Dios, nuestro Padre Celestial, está interesado en nuestras preocupaciones. Aún en los detalles más pequeños, ¿ok? O insignificantes. Él se preocupa. Cada vez que usted pide algo, por muy pequeño que sea, no crea que Él lo olvida, ¿eh? Yo les doy mi testimonio que Él lo registra. Y si nos conviene, nos los va a dar en su debido tiempo. No sé cuántos de ustedes han perdido algo y han hecho una oración para encontrarlo y lo encuentran, ¿cierto? Sí. Para que vean de cómo está pendiente de nuestras necesidades, aún las más pequeñas. Yo sé de eso. Una ocasión estaba pensando en la eternidad y pensando en lo que espero que suceda cuando mi Señor me juzgue, mi Señor Jesucristo, y tengo la esperanza de que Él sí le pida al Padre que me deje entrar a su reino y que Él pueda decir lo que dicen Doctrina y Convenios, que Él pueda decir que Él pagó por mí y que como pagó por mí y sus entrañas están llenas de misericordia por mí y por Vicky, mi esposa, que nos deje entrar. Y un día escribí de una manera metafórica mi testimonio acerca de lo que yo pienso en la eternidad. Y no lo voy a leer, pero sí lo voy a parafrasear aquello que leí. Y en estas metáforas que voy a decir, quiero que encuentren mi testimonio más profundo, ¿ok? Escribí en esa ocasión que pensaba sobre la eternidad que cuando entre, me gustaría que mi Padre Celestial me permitiera construir una casa en su patio. Una casa pequeña, donde Vicky y yo podamos vivir. Y escribí que me gustaría vivir en el patio de la casa de mi Padre Celestial porque me gustaría volver a escuchar la voz de mi madre llamando a comer.
y escuchar cómo canta ella, y me gustaría escuchar los ruidos de las sillas donde se sienta él, y me gustaría oler los olores de la comida de mi madre. Y escribí que me gustaría vivir en el patio de la casa de mi Padre Celestial, porque me gustaría en las mañanas ir corriendo al patio, a su porche de atrás, y tocar la puerta y decirle: papá, buenos días o buenas noches. Y entonces escuchar la voz de mi mamá decir: pásale, mira, hice un pastel para ti, pásale. Y volver a sentir el aroma de mi casa celestial, donde alguna vez viví. Y me gustaría tocar la puerta de enfrente y que mi Padre Celestial abra la puerta. Y entonces decirle: mira, mira, encontré a Vicky, la encontré. Y me casé con ella. Y aquí te la traigo, aquí está conmigo. Mira, hemos sido tan felices. Y aunque esta es una historia un poco ficticia, de esa manera yo pienso que va a ser la eternidad. Yo creo en eso. Yo no sé si mi Padre Celestial va a tener una casa. Yo no sé si me va a permitir construir una casa en su patio. No sé si habrá una puerta donde yo pueda tocar y decirle buenos días. O yo no sé si puedo volver o mi Madre Celestial sigue haciendo comida o hace pasteles y hay un aroma en esa casa. No sé si eso va a suceder. Pero lo que sí sé es que yo voy a volver a ver a mi Padre Celestial. Por los méritos de Jesucristo. Por su gracia, por su amor, yo puedo hacer eso realidad. Y por eso estoy en la iglesia, ¿ok? En su iglesia. Y por eso me gusta servir en su iglesia. Y soy muy feliz siendo su discípulo. Y cada semana le digo: quiero ser tu discípulo una semana más cuando tomo del pan y del agua. Yo creo en esto, creo en esto. Y se los comparto con toda humildad y de una manera muy simple o muy sencilla. Pero en eso es lo que creo. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, presidente Luis Zahualcóyotl. Bueno, vamos a, si no hay algún otro comentario, Agrícola, ¿querías mencionar algo? Me comentaste al final, antes de asignar la última oración. Sí, pues nada más agradecer al presidente Salinas su tiempo, su disposición, y a los hermanos que se conectaron, a los hermanos nuevos, invitarlos. Estamos aquí cada miércoles, ya vamos a cumplir 3 años. Todos hemos conformado este grupo y vamos a tener conferencias muy, 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 muy interesantes. Eso es todo, darles la bienvenida y agradecerles. Adelante, Héctor. Gracias. Gracias por su asistencia. Vamos a pedir la última oración. Por favor, hermana Gris, si nos puede ofrecer la última oración. Bueno, es un placer, me permiso. Gracias. Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de poder hacer esta oración en este grupo tan hermoso de hijos tuyos, por este conocimiento que nos une, que es el Evangelio, por todo lo que nos has dado desde la preexistencia, que nos has cuidado con tu mano, que nos has elegido para llevar a cabo tu obra. Pedimos que podamos hacerlo con humildad.